Buenos días a todas y a todos. Esta es la tercera sesión del ABC del capitalismo, basado en unos documentos divulgativos de Vivek Chiver acerca del capitalismo, de sus orígenes, de sus características principales. Como vimos en la primera sesión, en la segunda pudimos ver más a fondo la relación del capitalismo con el Estado, dónde está el poder económico, su relación con los gobiernos y la relación de ese poder respecto a las clases sociales. Y en esta tercera sesión ya nos vamos a centrar mucho más en lo que sería la lucha de clases. Una vez hemos, digamos, visto lo más elemental del sistema social en el que vivimos, después de haber visto las clases que existen y su relación con el gobierno, con el poder, etcétera, pues ahora vamos a pasar a cómo las trabajadoras y los trabajadores afrontamos y hemos afrontado esta lucha de clases. Yo este material de Vivek Chiver le considero muy oportuno porque además de tener su fundamento teórico, también tiene interesantes aplicaciones prácticas y precisamente por eso lo hemos recogido. Yo que soy una persona que milita en un sindicato que tiene una actividad social fuerte, considero que muchas de las cosas que he visto aquí son muy útiles y muy reales, cosas que yo creo que son necesarias para aplicar a la lucha de clases en el 2021. Entonces, bueno, primero un poquito de historia, por decirlo de alguna forma, cuando nos referimos a la izquierda moderna. Al fin y al cabo, aquí estamos en un ciclo de formación marxista y vamos a ir al grano de lo que corresponde también a nuestro movimiento histórico, que es el socialismo, ¿no? Si partimos de la base de las otras sesiones en las que hemos analizado cómo el capitalismo es una máquina de generar desigualdades sociales de manera estructural, o sea, por el mero hecho de que unos nacen poseedores y otros nacemos desposeídos y solo tenemos nuestros brazos, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia para ofrecer en el mercado laboral a cambio de un salario, eso de forma muy resumida ya implica que vamos a tener una especie de dependencia del empresario durante toda nuestra vida laboral, tal y como está organizado a día de hoy el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Pues obviamente una desigualdad estructural, genera una dependencia muy grande del salario, porque sin salario, sin recursos, no puedes construir una vida, un proyecto, una familia, tener, digamos, un confort, los servicios garantizados, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, si tuviéramos que definir lo que ha hecho la izquierda moderna, aquí Chiver se retrotrae al siglo XIX, izquierda en un sentido bastante amplio, no solo a lo mejor las corrientes marxistas, sino la izquierda socialista en general, sitúa que hay dos rasgos definitorios de la misma, ¿no? Digamos que la definen una postura moral anticapitalista en el sentido de comprender que el capitalismo genera estas desigualdades sociales y que eso no es moral, no puede ser adecuado a un sistema, como decía Marx, que a pesar de que no para de aumentar su riqueza, también hace aumentar la miseria de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y por otra parte, también se ha caracterizado esta izquierda moderna, este gran movimiento socialista, por una estrategia política para grandes mayorías. Esto que parece tan de perogrullo para algunos, si miramos la realidad de las izquierdas de hoy, vemos que hay diferencias, que muchas veces esto de tener una estrategia política para grandes mayorías, pues no es precisamente lo que prima, y encontramos a lo mejor políticas mucho más referidas a ciertos grupos de la sociedad que, si bien sus luchas pueden ser tremendamente justas, pues la activación de amplios grupos sociales, de un amplio número de personas, pues no es precisamente su rasgo tan definitorio, ¿no? Entonces, ante esta tesitura de encontrarnos en un sistema que provoca de forma estructural desigualdad, como hemos visto en las ponencias anteriores, hay dos posiciones de base que yo creo que Chiver las sintetiza muy bien y son las dos que podéis estar viendo. Suplicar o pedir a los capitalistas un comportamiento más humano, pues esto lo hemos visto muchas veces, lo de, bueno, si yo asumo que haya ricos y pobres, pero que ni los ricos sean tan ricos ni los pobres sean tan pobres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y pensar que eso es algo
que los empresarios, los accionistas, los directivos de las empresas van a hacer, porque de alguna forma van a comprender como nosotros que eso es, que claro, como es inmoral y como es, como está muy feo eso de que la sociedad avance y sin embargo no mejoremos todos, pues bueno, antes o después ellos se van a poder permitir el bajarse de su carrera competitiva por el máximo beneficio y van a decir, bueno, vale, a ver si podemos aminorar las desigualdades sociales. El otro camino, que es el que evidentemente ha elegido el gran movimiento socialista a través de la historia, es el de desplegar una lucha política con la clase trabajadora en el centro. Al menos ese ha sido el camino convencional. Ya digo que, sobre todo en las últimas décadas, hemos visto cómo esto ha ido variando y a día de hoy es un debate realmente existente si la clase obrera es el sujeto social, es el gran grupo social que tiene que conseguir los grandes cambios sociales o al menos estar en el centro de toda esa política, ¿no? A lo mejor para los marxistas del siglo XXI está claro, pero la realidad es que este debate existe y seguramente lo conocéis. Y aquí habla de un término que me ha gustado mucho, la condición habilitadora que tiene la lucha obrera. Y eso es lo que vamos ahora a desentrañar en este siguiente reto, ¿no? ¿Por qué la clase obrera, por qué la lucha de la clase trabajadora y tener una lucha y tener un programa y una lucha política con la clase trabajadora en el centro tiene una condición habilitadora? ¿Qué es esto de tener una condición política habilitadora, ¿no? Que es la base para poder construir una estrategia política basada en la clase trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esta estrategia política? ¿Por qué hay una condición habilitadora en la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Porque la clase obrera, si lo queremos llamar así. Bueno, hay tres elementos, digamos, centrales. Lo primero, por el grupo social más amplio que existe en la sociedad. Somos la inmensa mayoría. Cuando hablamos de la mayoría, obligatoriamente encontramos que el rasgo definitorio de la mayoría de la sociedad somos personas que tenemos que trabajar para conseguir un salario. Por lo tanto, el elemento objetivo de que nos une el hecho de que o trabajamos o no tenemos pan, no tenemos casa, no tenemos recursos, no tenemos ropa, no tenemos vivienda, yo creo que es una cuestión indiscutible. Por lo tanto, un gran grupo social que además comparte unas condiciones objetivas de existencia. Aquí, con razón, se podría decir que las condiciones de vida de la clase trabajadora son variables. Es decir, hay gente que tiene muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, hay otra gente que tenemos una economía tremendamente reproductiva, en el sentido de que son las gallinas que entran por las que salen y que cualquier eventualidad te puede suponer un verdadero problema. Y luego hay otras partes de la clase trabajadora que tienen una situación, digamos, más confortable. Eso es real. Pero el elemento de que o trabajamos o no conseguimos esos salarios para tener una vida, digamos, con unas mínimas condiciones aseguradas, sí que es un elemento que nos unifica, independientemente de que podamos ganar 1.200, 900 o 1.800 euros, ¿no? El segundo rasgo que el profesor Chiver rescata es el elemento del interés que tenemos los trabajadores en los cambios progresistas, en los cambios que permitan avanzar en derechos, mejorar las condiciones. Ojo, aquí hablamos de un interés objetivo. Es decir, yo creo que cualquiera entiende que si alguien gana 1.000 euros, que tiene un interés en que en vez de 1.000 sean 1.200. Cualquiera puede entender que que los trabajadores y las trabajadoras tenemos un interés en que los alquileres no sean abusivos, en que comprar una vivienda no sea una quimera. Otra cosa es que luego dediquemos o no dediquemos nuestros esfuerzos a luchar por conseguir eso, pero el elemento objetivo de que no estamos en contra de esas mejoras, yo creo que es indiscutible. Y el hecho de que tengamos en la base de nuestro propio modo de vida ese elemento positivo y a favor de todos los cambios progresistas, también es un elemento básico de los trabajadores que hay que tener en cuenta a la hora de definirnos, ¿no? Y el tercero sería que precisamente porque somos el grupo social mayoritario, como veíamos también en las primeras sesiones, como somos los que movemos la economía, porque al final somos los que trabajamos en las empresas, los que
distribuimos el correo, los que clasificamos paquetes, los que ponemos cafés en un bar, somos los que movemos toda la economía, somos además la mayoría de la sociedad, tenemos un interés en mejorar nuestras condiciones de vida y eso nos da una capacidad, de nuevo, objetiva, aunque luego se trata de poder activarla, que eso lo veremos a lo largo de la charla. Eso nos convierte en la única clase social con el poder, por decirlo de alguna manera, de lo primero, porque enfrentamos todos los días a los empresarios en nuestro centro de trabajo y la posibilidad que solo tenemos, y es un rasgo definitorio de trabajadoras y trabajadores, que es la capacidad de golpear en el eje de flotación del sistema capitalista, que son las ganancias de los empresarios. Solo nosotros podemos parar la producción, solo nosotros podemos llevar a cabo huelgas y otro tipo de ejercicios que pueden frenar el ciclo económico del capitalismo, que siempre tiene que finalizar en vender esas mercancías para que se cierre el círculo y el capitalista pueda seguir acumulando ganancia. Y eso es un elemento diferencial. Cheever lo plantea así, dice, cualquier movimiento que busca cambiar la distribución de los ingresos, del tiempo y de la libertad fracasará a menos que logre superar la resistencia del capital y de sus secuaces en el Estado. Bueno, ¿quién puede superar o al menos tener opciones de superar esa resistencia del capital? Pues los que tenemos la capacidad de golpear en ese eje de flotación que son las ganancias. Así que por estos tres motivos consideramos que la clase obrera es la clase esencial a la hora de tener en cuenta una política de clase y tener una estrategia política para conseguir mejoras y para debilitar, digamos, el poder estructural del capitalismo y avanzar hacia el socialismo. Porque aquí de lo que estamos hablando es de cambiar el balance político. Ahí hay unos elementos como, por ejemplo, adquirir control sobre nuestra vida, mejorar los salarios, tener más tiempo libre para ser disfrutado, reducir el autoritarismo empresarial. Eso, avanzar por ejemplo, en esos cuatro ejes supondría un cambio en el balance político. Si pensamos cuáles son las condiciones laborales de millones de trabajadores, vemos que precisamente estos cuatro elementos son los que estarían en disputa. Para empezar, porque los bajos salarios no nos permiten muchas veces tener un confort de vida. Luego, hay una falta de autonomía intrínseca para los trabajadores dentro del capitalismo, porque no dependemos realmente de nosotros mismos. Esto es una cosa tremendamente dura, pero es real, porque si no tenemos acceso al mercado laboral y no tenemos, por tanto, un salario, no tenemos la vida ni muchísimo menos garantizada. Y es cierto que también a día de hoy tenemos los trabajadores pobres, es decir, que incluso teniendo acceso al mercado laboral puede que tu vida tampoco esté garantizada. Pero desde luego, si no tienes un salario, esto se vuelve del todo imposible. Entonces, hablamos de que cambiar el balance político supondría tener una mayor autonomía, mejorar los salarios para tener mayor acceso a las necesidades básicas, aumentar nuestra capacidad de tiempo libre. Hace poco celebrábamos el centenario, ya lo hemos superado, de que se consiguieran las 8 horas de la jornada laboral. Estamos hablando de que hace más de 100 años se llegó a esa partición en tres de 8 horas de sueño, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo. Y más de 100 años después, ¿qué ha pasado con todo eso? No solo es que no hemos avanzado en general, sino que la presión es hacia el lado contrario. Y a cualquiera de las personas que estamos en esta charla podríamos poner ejemplos de gente que a lo mejor cotiza por 6 horas y trabaja 10 en un bar. Entonces, cuando, sin embargo, el progreso de la humanidad, el desarrollo tecnológico y el propio derecho que tenemos a ir mejorando nuestras condiciones de vida nos debería llevar a la pelea por tener un mayor tiempo libre para disfrutarlo con la familia, con nuestros seres queridos, para hacer deporte, para tener mayor acceso y mayor tiempo para dedicar a la cultura, al aire libre, a la naturaleza y también, que esto lo veremos también un poco más adelante, a la propia organización, invertir esfuerzos en la lucha social, en la lucha sindical, en la lucha política, en la lucha cultural, que evidentemente después de extenuantes jornadas laborales y con una situación de vida de incertidumbre, complica la posibilidad de dedicar parte de tu tiempo, de tus energías, de tu cabeza
y también de tu sacrificio a cuestiones de la lucha colectiva. Y, por supuesto, también esto implicaría reducir el autoritarismo empresarial. O sea, digamos que no es bastante con que tengamos que depender de un empresario para que nos contrate y nosotros podamos trabajar y acceder a un salario, sino que dentro de las empresas, como hemos dicho en muchas ocasiones desde el PTD, entramos, cuando pasamos las puertas, entramos en pequeñas o no tan pequeñas dictaduras, donde en todo momento se nos intenta recordar que ellos están arriba, que nosotros estamos abajo y que hay que pasar o hay que sufrir y obviamente también luchar contra ello, multitud de abusos y de lo que podríamos, ya digo, decir o llamar autoritarismo empresarial. Y sobre todo necesitamos cambiar el balance político y plantearnos este tipo de cuestiones por el enorme impacto que tendría sobre la vida no de 1.000 ni de 2.000 ni de 200.000, sino el enorme impacto sobre la vida de millones y millones de personas trabajadoras. De la resistencia al cambio. Bueno, esta es una parte muy interesante del texto de Cheever, porque él echa atrás la vista y considera que los primeros socialistas fueron, digamos, demasiado optimistas a la hora de plantear las expectativas sobre la victoria de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a los capitalistas, ¿no? Hay que entender que en los primeros tiempos del movimiento obrero, el pensamiento del obrero era pues muy de resistencia, muy de, oye, es que me pueden echar en cualquier momento, pues tengo que intentar asociarme con otros para conseguir que no se me despida en cualquier momento. Es que cuando el patrón nos baja el salario, bueno, pues tenemos que conseguir tener un salario mínimo o unas bases mínimas para que de ahí no se pueda descolgar. Es que hay disparidad en el trato. Bueno, pues tenemos que intentar tener una agrupación para que a todos se nos trate de la misma manera, todos tengamos las mismas condiciones y todos percibamos el mismo salario, ¿no? Ahí se fueron los primeros tiempos del movimiento obrero. El movimiento obrero no comenzó pensando vamos a tomar el poder, ¿no? Vamos a tomar el Palacio de Invierno. No empezó así el movimiento obrero, pero obviamente cuando se fue dotando de herramientas políticas, de conocimientos teóricos, de expansión de los propios trabajadores, que empezamos siendo una pequeñísima parte de la sociedad y con el tiempo pues fuimos siendo, hasta llegar al punto actual, una inmensa mayoría, pues las posibilidades de cambio, de conseguir cambiar las tornas y de que el poder cambie de clase, bueno, pues se fueron abriendo sobre todo pues, para los grandes pensadores y los grandes progenitores sobre todo de las ideas revolucionarias, ¿no? Pues, oye, los propios Marx y Engels pensaron que el socialismo, que la revolución social podía venir mucho, mucho antes de lo que finalmente acabó viniendo y además con una concepción mundialista, ¿no? No quería decir que se diera en todos los países a la vez, ni mucho menos, pero sí que era una transformación que poco a poco se iba a poder alcanzar en todo el mundo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si hacemos balance, pues eso no ha ocurrido así. Las revoluciones socialistas se han dado solo en algunos países. Ha habido muchas cosas de por medio. En esta charla no vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido en cada una de ellas, ni por qué no ha ocurrido en el resto de países, pero de lo que sí se trata es de intentar sintetizar los aprendizajes. Entonces, el hecho de que en 2021 apenas haya un puñado de países socialistas en el mundo no nos tiene que llevar a pensar que la clase obrera no es el motor del cambio, que hay que, digamos, desterrar y despojar esa idea y afanarnos en encontrar en la sociedad cualquier otro sujeto social con la capacidad de conseguir grandes cambios sociales, porque la realidad es que no lo vamos a encontrar, ni lo hemos encontrado, que también la experiencia nos lleva a pensar que quienes han apostado por otros tampoco lo han conseguido. Pero sí tenemos que tener en cuenta no solo los elementos que nos posibilitan, que son condición posibilitadora o habilitadora para que la clase obrera consiga grandes cambios sociales, sino que también hay que pensar cuáles son todos los obstáculos que nos encontramos en la generación de organización colectiva, política, sindical, etcétera, y por lo tanto limitan y tiran en una dirección contraria, ¿no? Eso es algo fundamental, porque si no entendemos esos obstáculos, esas limitaciones, eso que tira en una dirección contraria hacia la que necesitamos avanzar, pues realmente no habremos entendido nada
y nos encontraremos chocando una, otra y 200.000 veces contra el mismo muro de hormigón. Y hay que empezar por lo primero, ¿no? De la resistencia individual a la resistencia colectiva. ¿Por qué decimos eso? Hombre, pues porque la inmensa mayoría de los modos de resistencia que nos encontramos actualmente son individuales. Es la realidad. La estrategia más natural que encontramos si entramos en cualquier centro de trabajo son trabajadores intentando resistir de alguna forma o incluso mejorar mínimamente sus condiciones laborales de una manera individual. Y esto, además, yo creo que cualquiera lo sabe porque cuando hablas con compañeros de trabajo te encuentras normalmente alusiones al ¿qué hay de lo mío? Yo lucho por lo mío y los demás y que cada uno haga lo suyo. Yo mientras yo esté bien, lo que les pase a otros, pues mira, eso es su problema. Además del individualismo, la clase trabajadora, una clase que ya se asocia en el trabajo y que a lo largo de la historia se ha organizado y se ha asociado en sindicatos, en partidos, en asambleas, en asociaciones vecinales, en movimientos, en amplios movimientos de masas, en movimientos sociales, en mareas. Si ya de por sí ante eso la resistencia individual pues ya se queda, ya ves que no es muy consecuente ni muy coherente con nuestra existencia colectiva, además se encuentra con otras limitaciones. Para empezar, salvo que tú seas un trabajador muy difícil de reemplazar porque estés muy cualificado y en la empresa te reconozcan esa cualificación, la realidad es que si te pones a llevar una resistencia muy activa, aunque sea individual, contra la empresa, lo más probable es que te sustituyan. Porque si das problemas, pues en vez de tu trabajo hacerlo tú, dirán, mira, pues que lo haga otro. Por lo tanto, salvo, ya digo, que tengas una cualificación muy, muy concreta y sea muy difícil de conseguir a alguien que haga tu trabajo, que conozca ya el mecanismo, que conozca ya todo lo que tiene que aplicar en el día a día, lo más fácil es que te reemplacen sin despeinarse. Y más hoy, y más en nuestro país, que vemos cómo están extendidísimos los trabajos de baja cualificación, aunque los trabajadores que podamos estar empleados en ellos sí tengamos cualificación o sí tengamos titulaciones académicas u otro tipo de formaciones técnicas, de la formación profesional y tal. Pero si no nos las valoran, al final, pues yo en correo descargo camiones y lo mismo que hago yo probablemente lo pueden hacer muchísimas más personas. Luego, en momentos donde tal vez exista una baja tasa de paro, pues una resistencia individual, bueno, pues le puede hacer pensar al empresario, a ver de dónde saco a otro, pero no es nuestra situación. De hecho, quienes estamos por debajo de los 40 años, yo creo que no hemos vivido el gustazo de poderle decir al jefe, ahí te quedas, que tengo 200.000 posibilidades laborales, como poco iguales que las que tú me estás ofreciendo aquí y probablemente mejores. Eso es algo que a día de hoy, ya digo, ni siquiera hemos vivido algunas generaciones, ¿no? Y luego también está esa resistencia individual en la utilización de pequeñas triquiñuelas que podemos conocer. Pues si el descanso dura X tiempo, pues el compañero que rapiña por ahí 2 o 3 minutos y tal. El que sale un pelín antes, el que cuando no hay un jefe mirando, pues dice, bueno, pues ahora no hago esto, no hago lo otro. No sé, se nos pueden ocurrir multitud de ejemplos, pero la realidad es que eso tiene un efecto muy limitado en lo que, sobre todo si comparamos con lo que se puede hacer cuando resistimos colectivamente, ¿no? Pero entonces, si vemos que la resistencia individual es tan limitada, la pregunta es obligada. ¿Por qué no hacer lo obvio y juntarnos con otros trabajadores, con otros compañeros, para formar una organización? Para mí, y lo digo honestamente, esta es la parte más importante de esta sesión C de Chiver. Porque creo que no comprendemos este tipo de cuestiones de forma amplia y de forma profunda y al final achacamos el hecho de que no haya más gente organizada, más gente militante, más gente dispuesta a dar un paso al frente, a dedicar al menos parte de su vida a cambiar las cosas, a luchar, como lo queramos llamar. Yo creo que al final muchas veces se intenta explicar con la voluntad, es que no tiene ganas, es que no quiere, y yo sí tengo una voluntad de hierro y el otro no tiene una voluntad de hierro, y yo creo que eso es quedarnos en elementos superficiales, sin discutir que la voluntad tiene su incidencia en todo lo que hacemos, pero creo que hay unas situaciones generales objetivas que si no las tenemos en cuenta,
nuestro análisis va a ser pobre y, por lo tanto, las soluciones que le queramos poner a nuestro erróneo análisis pues van a ser también consecuentemente erróneas. Para empezar, hay que reconocer que la lucha colectiva requiere un sobreesfuerzo. Es cierto. Además del trabajo, además de la familia, además de otro tipo de compromisos personales que podamos tener, hay que dedicar tiempo a la lucha, hay que dedicar tiempo a la organización, hay que ir a reuniones, hay que hablar con otros compañeros, hay que pensar en qué podemos hacer, hay que denunciar no sé qué en inspección de trabajo, hay que hablar con gente de otras organizaciones para ver si llevamos una lucha común. Hay que dedicar mayor esfuerzo. No basta ya de romantizar la lucha. Hay que reconocer que requiere un esfuerzo. Otra cosa es que por conciencia, por compromiso, pues te actives para ello y lo hagas. Pero hay que reconocer que existe ese tipo de elementos que la dificultan, que la gente diga, vale, me meto en esto. Lo segundo, sobre todo si estamos hablando de centros de trabajo, bueno, o en otras situaciones, el miedo a la represión, a ser delatados, a que se sepa que tú eres de la organización que da problemas en esa empresa y entonces la jefatura te tenga mucho más vigilado, te tenga enfilado, te aplique ciertos castigos. Hombre, obviamente el mayor miedo que tiene un trabajador es el despido, pero bueno, tampoco, no todas las cosas que hacemos ni el mero hecho de pertenecer a una organización tiene por qué suponer que esa sea la represión que se te va a aplicar. Pero bueno, por desgracia el miedo es libre, el miedo se fomenta también y está metido en los huesos de buena parte de la clase trabajadora. Luego, las situaciones desiguales. En todos los centros va a pasar, en todas las plantillas, incluso dentro de la propia sociedad. Hay grupos que viven peor y grupos que viven, lo que se suele decir, no, es que tal vive bien. Bueno, probablemente no vive bien, pero si hay 5 puestos en la nave y hay 3 que son rompeespaldas y otras personas están en otros puestos un poco más cómodos, ahí hay 2 problemas. Lo primero, que nos cuesta reconocernos con el otro compañero porque decimos, no, es que él hace un trabajo más leve. Bueno, pues en todo caso habrá que reclamar pues que rotemos y que de esos trabajos un poco más leves nos puedan tocar a todos. Pero no se trata de decir, pues ese ya es otra cosa distinta a mí. Ese tío o esa tía es un trabajador como yo. Y luego ese que vive un poquito mejor, precisamente también porque está inmerso en la resistencia individual, dice, pues yo mejor me callo, me quedo quieto, no me junto con los otros, porque a ver si voy a perder esto y voy a acabar descargando camiones o cargando la paquetería que pesa más de 15 kilos. Bueno, y luego, por supuesto, el elemento de la temporalidad y la eventualidad. Nuestro país, que además está marcadísimo, y ya lo dicen todas las estadísticas, los índices, la disparidad que tenemos respecto a la media de la Unión Europea, la cantidad de compañeros eventuales que hay en muchísimas empresas, tanto públicas como privadas. Yo trabajo en correos y 1 de cada 3 trabajadores es eventual. Eso es una barbaridad, aparte de una inmoralidad enorme. Eso dificulta la organización porque cuesta más que te sientas parte de un grupo. Y esto es muy relevante. Cualquier grupo social, cualquier organización colectiva empieza, compañeras y compañeros, por grupos de confianza y de compañerismo, de reconocerte como un igual. Si tú no te reconoces como un igual, si no tienes cierta confianza, si no entiendes que el de al lado es como tú y que te va a echar un capote y tú se lo vas a tener que echar a él, no hay posibilidades de lucha colectiva porque todo empieza por cuestiones más simples de las que a veces nos imaginamos. Las cosas no suelen venir por grandes coincidencias ideológicas o por grandes anhelos revolucionarios. Los grupos humanos empiezan a construir, a tejer redes por cuestiones más, vamos a decir, humildes, pero mucho más reales y a partir de ahí se pueden construir cosas muy, muy sólidas. Entonces, todo este tipo de elementos hacen que muchos trabajadores y muchas trabajadoras digan, ¿paga el viaje organizarse? Y es justo que se lo pregunten porque todo esto que yo creo que he descrito, recogido de Chiver, es completamente cierto. Entonces, bueno, pues hemos visto que estos son grandes obstáculos, ¿no? Porque pueden paralizar el hecho de que exista resistencia colectiva. Si triunfan estos obstáculos, es cuando domina, como en la actualidad, la resistencia individual respecto a la colectiva. Y no hay que negarlo. El invertir tiempo y dinero, el que el agruparte en torno a otros en un sindicato o en una asamblea de trabajadores puede llegar a tener efectos represivos.
Y el hecho también de lo que Chivers llama el viajar gratis, que es esto de que lo haga otro por mí. Y esto, voy a poner un ejemplo que yo creo que es totalmente clarividente. Una huelga. El que la hace, por ejemplo, por las 8 horas, ¿vale? Cuando se estaba luchando por ellas. Las 8 horas fueron aplicadas a los trabajadores que hicieron la huelga y se jugaron la vida, a los que no la hicieron o incluso a los que estuvieron en contra de esa huelga. Entonces, claro, mucha gente ya ha aprendido que luego, como las conquistas obreras, sindicales, incluso políticas, son colectivas, pues dicen, pues que lo haga otro por mí. Yo me monto en el tren, no pago y que del tren tire otro. Claro, si eso domina, lo que pasa es que al final tiramos del tren o intentamos tirar del tren 4 y no nos da. Y no nos da, ¿vale? Entonces hablamos de límites reales que son la base objetiva para que la resistencia individual suela ser la opción recurrente. ¿Cómo planteamos el cambio de la resistencia al cambio de la individualidad, de la resistencia individual a la resistencia colectiva? Pues forjando lazos de solidaridad. Y la solidaridad, yo no quiero ponerme aquí a hablar de grandes términos, la solidaridad, el apoyo mutuo, la hermandad. Lo que vamos a desentrañar es cuáles son esos elementos básicos de la solidaridad. Y esa frase que viene ahí, yo creo que es muy importante que empecemos a entender la solidaridad de esta manera. La esencia del trabajo organizativo obrero es crear las condiciones materiales y psicológicas que permiten que los trabajadores elijamos el camino colectivo. Crear las condiciones materiales y psicológicas. No una concepción romántica de la solidaridad, porque todos somos clase obrera, porque somos hermanos proletarios. No, porque hay que crear esas condiciones materiales y psicológicas de pertenencia a ese grupo, ¿vale? Sobre todo cuando nos han bombardeado, y lo sabéis perfectamente, con que si somos clase media, con que si en el momento de que ganes un poco más de dinero, tú ya no eres un obrero, eso de que el obrero es como una cosa peyorativa, negativo, un obrero, ¿no? En Inglaterra lo de los chaps y todo ese tipo de cuestiones han calado mucho. Entonces, para que la solidaridad pueda florecer, hay que crear esas condiciones materiales y psicológicas, ¿vale? Para que elijamos el camino colectivo en lugar del individual. ¿Cómo se activa esta solidaridad? Bueno, pues hay 3 elementos que Cheever considera clave y yo también. Lo primero es cuando queremos que gente se organice con nosotras y con nosotros, que gente dé un paso adelante, que se sume a algo que le pueda llegar a entusiasmar, lo primero es poner encima de la mesa algo que sea razonable y que además sea acompañado con una acción con opciones reales de éxito. Esto es, vamos, en mi experiencia es lo más relevante, diría, casi de todo. Ahora mismo, si alguien te dijera, mira, organízate en este sindicato porque estamos luchando por las 10 horas semanales, la mayor parte de los trabajadores te mirarían como diciendo, pero ¿cómo vamos a pasar de las 40 o de las 37,5 a las 10? Esto es una locura y sin que disminuya el sueldo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de una huelga salvaje de un mes en todas las empresas del país. Salvo contadas excepciones, lo más probable es que al no ser una reclamación razonable ni una acción con opciones reales de éxito, porque probablemente no sumara a un gran número de personas, lo que vas a conseguir es que no vas a conseguir que grandes cantidades de adeptos hacia ese planteamiento. Ahora, si tú planteas, por ejemplo, en correos tenemos 37 horas y media, pasar a las 35, por ejemplo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una campaña en medios de comunicación diciendo que en toda la administración pública pues, o en otros sectores de la administración pública se trabajan estas horas y hay que conseguirlo y lo están haciendo otros países y están teniendo buenos efectos sobre los trabajadores, incluso sobre el propio funcionamiento de la empresa. Y bueno, pues a lo mejor consigues que mucha más gente compre esta posibilidad, ¿no? Activar la solidaridad también te hace partícipe de algo, porque tú no eres solidario con algo en lo que no participas. Eso se llama eso es de otra manera. Yo creo que hay una diferencia cuando tú eres partícipe de algo o cuando algo lo apoyas puntualmente, ¿no? Pues como el que es de un equipo de fútbol, porque le gusta el equipo de fútbol, porque lo siente como propio, pero de vez en cuando ve el tenis. Bueno, tú te organizas
y ya formas parte de algo. Y además formas parte de ese algo y no significa que tú como individuo ya no existas o no exista una carga individual en esa organización. Por supuesto que existe, tú te tienes que implicar, tienes que participar, entregar parte de tu tiempo, puede llegar a haber problemas y también pueden caer sobre ti. El sindicato, por ejemplo, no es un mero escudo, sino que tú también formas parte de eso, pero ya lo que prima es la decisión o la responsabilidad de involucrarte en algo colectivo. O sea, no se trata de que lo individual desaparece o tú te pones detrás del sindicato y ya está, ya no existe, ya has hecho suficiente. No, te implicas, lo individual existe, pero prima lo colectivo. Y eso es porque la solidaridad se empieza a activar. Y ambas cosas te llevan poco a poco, o tenemos que intentar que nos lleven a vencer el esquema coste-beneficio. Este esquema coste-beneficio, del que hablamos prácticamente nada, es un ejercicio, vamos a decir, matemático, que está permanentemente en la cabeza de una inmensa cantidad de trabajadores y de trabajadores, que es, ¿me renta? ¿No me renta? ¿Paga el viaje el organizarme o no paga el viaje? Claro, si no renta, si lo ves todo muy difícil, si priman esos elementos que veíamos antes del sobreesfuerzo, el miedo a la represión, la temporalidad, pues es muy difícil que el esquema coste-beneficio se decante a favor de decir, pues sí, me renta. Por eso necesitamos activar estos elementos de solidaridad para que este ejercicio matemático, que ya digo, yo creo que la inmensa mayoría de la clase obrera está haciendo diariamente, se pueda resolver a favor de decir, de dar un paso al frente y decir, pues sí que me renta. Entonces yo creo que hay que vencer ese esquema coste-beneficio. ¿Qué es la cultura solidaria? ¿No? Para intentar salir de esas grandes palabras que a veces usamos y profundizar en ellas y desmenuzarlas. Pues son cosas a veces muy sencillas, que parecen tan sencillas que no las tenemos en cuenta. Responsabilidad mutua, compañeros y no competidores, lo de cooperar y no competir, reconocer que somos lo mismo, que si yo hago, por ejemplo, si yo en vez de descansar el tiempo que tengo adjudicado para el descanso, digo, ay no voy a descansar, voy a seguir trabajando para acabar la carga de trabajo antes o para que el jefe me tenga en mejor valoración o para no tener problemas o para a ver si asciendo, hay que entender la responsabilidad que hay en eso. No, es que esto es cosa mía, no es cosa tuya. Porque el descanso es una cosa colectiva. Si tú no trabajas, si tú no descansas y te quedas trabajando, el mensaje que se manda es que los trabajadores no necesitamos descansar en nuestra jornada laboral. Entonces hay que tener una responsabilidad mutua, es decir, no, yo esto no lo hago porque ni es bueno para mí ni para los demás. O al revés, hacer algo positivo entendiendo que es positivo para ti y para los demás. Cuando cumplimos la normativa de riesgos laborales, cuando nos negamos a cargar cosas que pesan más de lo que dicen los límites legales, no estamos solo cuidando nuestra salud, estamos cuidando también la del de al lado. Cuando le dicen, no, tú no cojas eso, lo cogemos entre los dos. Reforzar la identidad colectiva. Si constantemente nos están bombardeando y nos llevan bombardeando décadas con una cultura neoliberal que fomenta el individualismo, que hace que prime el que hay de lo mío, después de mí el diluvio, pues habrá que ser consciente de que esto aprieta en una dirección que no nos favorece a la clase trabajadora y entonces hay que dedicar muchos esfuerzos a reforzar la identidad colectiva. Elementos que nos permitan cooperar en lugar de competir e intentar encontrar todos esos lazos de comunidad que nos unen a los trabajadores, ¿no? Y aquí hace una alusión Chiver a las organizaciones obreras más exitosas. Y dice que siempre han fomentado la creación de un mundo propio. Esto es una cosa muy importante. A mí me ha gustado esa alusión del mundo propio. Si bien es cierto que con mis compañeros de correos y de la nave, lo principal que me une es que trabajamos en la misma empresa y realizamos más o menos el mismo trabajo, hay seguramente muchas otras cosas que nos enlazan. Desde gustos culturales, el resto de nuestras condiciones de vida, pues el que no tenemos un salario muy allá, el que tenemos a veces dificultades para llegar a fin de mes, el que vivimos en barrios trabajadores, humildes, populares, como lo queráis llamar, que no se recoge la basura como se recoge en el centro o en los barrios ricos, que están hacinados y saturados nuestros centros sanitarios, que nos faltan muchas veces mobiliario urbano, que se rompe
una fuente de agua y tardan un mes y medio en repararla, intentar encontrar todos esos vínculos más allá de los que van en el trabajo, de los que encontramos en el trabajo, e intentar generar a partir de ahí un mundo propio. Eso el movimiento socialista, el movimiento obrero y sindical lo ha hecho históricamente. Las casas del pueblo, la participación de los trabajadores en asociaciones de vecinos, el promover luchas barriales, vecinales, lo hemos hecho. Y entonces eso permitía que nos sintiéramos tremendamente una familia, la familia obrera, la familia de los trabajadores y de las trabajadoras. Todo ese tipo de cuestiones son la cultura solidaria que necesitamos activar para pasar de esa resistencia individual a la resistencia colectiva como opción predominante, al menos para dar la vuelta a la tortilla. Claro, nuestras organizaciones para esto tienen que tener también una serie de condiciones. Por ejemplo, en una organización obrera, sindical, política, no pueden existir jerarquías sociales en función de cuestiones como raciales, de género, de si tú descargas muebles y el otro tiene un trabajo de técnico en una empresa tecnológica. Si tú eres joven o ya eres una persona de edad avanzada, no pueden existir esas jerarquías sociales. Lo que hay que reconocer es que la clase trabajadora es diversa, somos de diferentes países, tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes edades, diferentes sexos, bueno, pero eso, el reconocimiento de esa diversidad es una cosa, y que eso supusiera dentro de la organización, por ejemplo, del PTD, que eso supusiera una jerarquía social, sería una cuestión absolutamente intolerable. De hecho, toda persona que participa en esas organizaciones obreras tiene que ser valorada y su dignidad tiene que estar reconocida y garantizada en todo momento. Porque eso es condición básica para construir una cultura democrática. Una cultura democrática que se nos ha olvidado en muchas ocasiones, pero que también viene de cosas muy sencillas. Participar en la toma de decisiones y en los resultados de las decisiones que hemos tomado. Una persona que no participa en la decisión de si hay que luchar por esto o por lo otro, si toca esta campaña o esta otra, si de cara a unas elecciones sindicales hay que llevar esta tabla reivindicativa o una diferente, es muy difícil que se sienta parte de ese proyecto. Y por tanto, luego el resultado, por ejemplo, de esas elecciones sindicales, es difícil que lo sienta también como algo relevante. ¿Por qué? Porque ha sido algo ajeno a esa persona. Entonces hay que intentar integrar a todos los miembros de las organizaciones en la toma de decisiones y en los resultados. Que luego, evidentemente, hay diferencias en un sindicato entre el delegado, que a lo mejor está todos los días al pie del cañón, y a lo mejor un afiliado que tiene una relación un poco más leve respecto al sindicato, vale, pero cada uno en su medida tienen que estar integrados en ese proceso, en este caso, por ejemplo, las elecciones sindicales, pero podríamos poner cualquier otro ejemplo. Por parte de la gente, ¿qué más responsabilidades asume? Pues, por supuesto, practicar la rendición de cuentas, porque ayuda a limitar el poder, entre comillas, y también evita degeneraciones. Pero sobre todo es porque una cultura democrática no puede ser de una cultura democrática restringida, ¿no? Como los griegos que hablaban de democracia, pero democracia para una parte minúscula de la sociedad que eran atendidos por esclavos. No queremos ese tipo de democracia que ya fue superada hace demasiado tiempo por el propio ser humano, ¿no? Y además nuestra organización tiene que ser una organización abierta y accesible. De poco vale, y lo digo con total honestidad, mucha democracia dentro de una organización para la gente que está dentro, pero cuando estás fuera, cuando alguien se te acerca, parecer una caverna, un búnker o algo que dice, jope, qué difícil es estar aquí dentro, ¿no? No puede ser algo tan difícil. Luego otra cosa es nos encontramos a veces el polo opuesto, ¿no? Organizaciones que ya no sabes quién es militante, quién no es militante, quién está dentro, quién está fuera. Bueno, eso sería otro debate, pero de entrada es importante que no sea una cosa como súper blindada, ¿no? Tienen que ser organizaciones abiertas, accesibles, donde se fomente la discusión, el intercambio y sobre todo donde no haya sectarismo a si eres de otro lado o has estado en otro sitio. Bueno, todas esas cosas que por desgracia priman también y predominan en las organizaciones políticas de la izquierda, en las sindicales y, si me apuráis, casi en los movimientos sociales también encontramos este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la democracia es un asunto práctico. La democracia no es algo que queda bonito
en un decálogo de buenas prácticas o de cosas así. La democracia es un tema que necesitamos para activarnos como clase trabajadora. Para poder tener una estrategia política de clase hace falta que la democracia sea algo real. De hecho, en nuestro centro de trabajo normalmente tenemos un funcionamiento ya asociativo. No hay democracia porque hay un empresario, un patrón, hay autoritarismo empresarial, no tenemos muchas veces capacidad de decisión sobre los procesos laborales, se incumplen los convenios, hay todo tipo de ilegalidades, pero en el trabajo sería imposible que yo descargara los camiones en la nave, en el CTA, clasificara toda esa mercancía que viene, la metiera yo en la máquina, la recogiera yo de la máquina y la montara en otros camiones para que la lleven a otro sitio. No, ya el propio trabajo a día de hoy nos ha asociado, pero para activar el poder de la clase obrera no es suficiente con esa democracia o con esa asociación en el marco laboral, sino que necesitamos conectarnos con nuestros intereses, reconocernos como iguales, activar la solidaridad, la cooperación, todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Y vincular estos intereses, el que nos reconozcamos como iguales y, por tanto, con unos objetivos comunes. Eso es lo que tiene que intentar recoger las organizaciones. Gente que reconozca que sus intereses son comunes, que por tanto tomen decisiones para avanzar en común y que esos resultados sean comprendidos por todo el grupo. El resultado es el fruto de la acción de todos. Ese es el gran éxito. Funcionando así es como se construye identidad obrera, que no hablamos de una identidad cerrada, sino una identidad que además está en constante cambio. La clase obrera del siglo XXI no es idéntica a la del siglo XIX, pero comparte unos elementos objetivos y tenemos que intentar recoger toda esa diversidad para seguirnos aproximando, no esa diversidad para irnos fragmentando. Y además, cuando tú formas parte de una organización y estás implicado y estás conectado y has participado en la discusión y en las decisiones y en los resultados, te sientes que la organización y sus miembros están en las duras y en las maduras. Es un proyecto integral y te sientes respaldado en las buenas y en las malas. Porque aquí, para ir terminando, lo que hay que entender es que nos hemos si damos estos pasos, si nos metemos en el sindicato, si nos metemos en un partido político que aspira a la transformación social, al socialismo, es que nos estamos comprometiendo no con cualquier cosa. A mí me encantan las organizaciones colectivas porque creo que ya son un paso superior a cualquier cosa que hagamos individualmente. Pero es que aquí no nos estamos comprometiendo, además, para cualquier cosa. Nos estamos comprometiendo para cuestiones de mucha entidad, construir poder real, un mundo propio de los trabajadores, que nos reconozcamos como iguales, que compartamos aspiraciones, dediquemos parte de nuestro tiempo. Para algunos, esta lucha colectiva, política, social, sindical es lo más importante que hacemos en nuestras vidas, para otros a lo mejor no lo es lo más importante, pero han decidido también dar un paso al frente y dedicarle tiempo, y eso hay que valorarlo mucho. Entonces, no queremos organizaciones abiertas, democráticas y vibrantes porque sí, ni para cualquier cosa, sino para construir un verdadero poder de clase, para poder tener al grupo social más importante, más grande, con la capacidad de golpear en el eje de flotación del capitalismo, que son las ganancias, activo, fuerte, vibrante y con poder, con capacidad de activar ese poder. Y entonces, para terminar, Chiver aborda una cuestión que es de total actualidad, que esto daría, por supuesto, para otra charla, pero es cierto que a día de hoy nos estamos encontrando este debate de las políticas de identidad, de cómo ser una clase obrera fuerte, un grupo rocoso, sólido, unificado, cuando, bueno, pues parece que la izquierda se ha afanado más por alguna de las identidades, que son rasgos a lo mejor característicos de partes de la clase obrera y demás. Bueno, ¿cómo recoger todo esto, ¿no? ¿Cómo recoger todo esto? Lo primero, reconocer que somos diversos y que además las políticas de identidad o el tener en cuenta estos elementos es una precondición. Es decir, cuando hablamos de precondición nos estamos refiriendo a que o aceptamos que esto hay que comprenderlo e integrarlo como paso principal, o no vamos a tener capacidad de montar una organización colectiva con capacidad de activar a la clase trabajadora. Por ejemplo, y dice él, la clase obrera, está hablando de Estados Unidos, ¿vale? Dice, casi el 50% son mujeres
y más de un tercio son personas de color. Si la clase obrera en Estados Unidos es así, ¿cómo la lucha feminista o cómo la lucha por los derechos de las personas de color contra el racismo, cómo va a ser una cuestión que te puedes permitir el lujo de coger o no coger, de catalogar burdamente como elemento secundario? Es que es imposible. Si no, no hay posibilidad de tener una organización obrera efectiva. Por lo tanto, lo que hay que reconocer son esas diversidades y el movimiento socialista reincorporarla en su horizonte de transformación social. El socialismo siempre se ha caracterizado por luchar contra todo tipo de opresión. Y en el programa del Partido Socialista o del Partido Comunista, como lo queramos llamar, hay que dar respuesta a todas esas opresiones, a todas esas diversidades desde un punto de vista de clase. Lo que no vale es tener un punto de vista de clase para lo económico y para el resto de opresiones, para el resto de luchas, tener otro tipo de, no tener una política de clase, sino ir pues cogiendo un poco de allí y picotear un poco de allá. Lo que hay que tener es una política de clase para todos los problemas y opresiones sociales que nos encontramos, entendiendo, y yo lo digo honestamente, que en el trabajo, en mi trabajo, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes, hay adultos, hay gente ya de avanzada edad, hay gente todos los días allí a vender nuestra fuerza de trabajo, a conseguir un salario, y eso no se puede perder de vista. Entonces, es cierto que la política obrera, en estas, sobre todo en las últimas décadas, ha perdido mucho ímpetu, se han buscado otros sujetos sociales que a día de hoy también se puede decir que no han conseguido esas grandes transformaciones, aunque han avanzado en muchas cosas, y eso es indiscutible, se han conseguido derechos sociales y civiles, el movimiento feminista está consiguiendo éxitos por todo el mundo, pero el sujeto social como la clase obrera, con las cosas que ha conseguido la clase obrera en su historia, entendiendo todos los tipos de opresiones y recogiéndolos en un programa común, pues no se ha encontrado un sujeto capaz de emular eso, ¿no? Y además es que el hecho de comprender dónde está el poder económico y político del capital redirige constantemente la mirada hacia la clase obrera. Constantemente dice, es que el capital se hacen más ricos, mira qué poder tienen, y todo el rato te hacen mirar a los trabajadores y a las trabajadoras, que somos los que podemos operar golpes en el eje de flotación. Para terminar, simplemente eso. El movimiento obrero necesita un programa coherente con la existencia de esas identidades, porque precisamente estas identidades, estas políticas de identidad necesitan representar a grandes mayorías para también tener mucho más éxito. Si tú, por ejemplo, hablas de la necesidad que pueden tener personas, elementos, por ejemplo, la lucha antirracista, pues si tú hablas de problemas que pueden tener el 90% de las personas de color que pueda haber en Estados Unidos, es más probable que tengas mayor éxito y representes a amplias mayorías que si te centras en cuestiones que pueden representar únicamente a un 10% de esas personas. Y finalmente nos dice Cheever como conclusión que después de analizar todo esto y de las 3 charlas, evidentemente, adelante con la lucha de clases. Y esto, para los que hemos leído a lo mejor a Marx o a Lenin, nos lleva a tener ciertos recuerdos en esto que directamente voy a leer, porque si lo ha expresado él bien, porque lo voy a decir yo con otras palabras que seguramente lo diré peor. Dice, no hay una receta mágica para volver a levantar al movimiento obrero. Tal vez surgirá del sector público, tal vez las movilizaciones electorales robustas lo reactivarán, quizás inspiren los movimientos de los derechos de los migrantes. No hay un programa de 10 pasos para revitalizar la organización obrera, pero venga de donde venga, sea como sea que se construya, sigue siendo el ingrediente clave para el éxito. Nuestro poder para progresar hacia una sociedad más humana sigue dependiendo del poder de la gente trabajadora. Entonces, bueno, pues con esto finalizaríamos la sesión. Os animo a que en unos días, cuando lo subamos a YouTube, pues lo podáis ver, os veáis el ciclo completo de las 3 y en 2 semanas os volvemos a esperar para ir a la sesión final, en la que vamos a ver un vídeo directamente con subtítulos, que nadie se preocupe, que no va a haber por qué saber inglés,
para cerrar este ciclo con una charla del propio Vivek Chiver, en el que aborda muchos de los elementos que hemos visto y que yo creo que es fundamental comprender y discutir y asimilar para tener éxito en la organización colectiva y en empezar a construir poder de clase de verdad para avanzar en la lucha de clases en favor de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores aquí y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.